Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que van a ganar un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a El Meri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob. 111. Un todos para uno siguiente. Barbagán entonces miró su mano herida, a la que ahora le faltaba uno de sus dedos, y luego a Ichigo con una expresión intrigada. Admito que estás empezando a cumplir mis expectativas. Sus ojos brillaron rojos mientras su presión espiritual se disparaba y sacudía todo el reino. Sin embargo, aún estás lejos de poder amenazarme. Luego colocó su hacha delante de sí. Podredumbre, arrogante. Barragán fue envuelto en llamas púrpuras oscuras del ojo rojo colgante en su hacha que consumieron todo su cuerpo. Redujo su carne a la de un esqueleto y reemplazó su armadura de cuero con una de acero negro que parecía ser usada por un caballero o señor de la guerra de una época pasada. Al mismo tiempo, una enorme capa púrpura con un manto de piel oscura colgaba de sus hombros, y el ojo carmesí de su Zampacudma ahora colgaba alrededor de su cuello como un colgante dorado. En su mano derecha llevaba una versión más delgada de su hacha doble negra con una púa en el centro, una cadena dorada colgando entre sus dos hojas. Al mismo tiempo, una elegante corona dorada se alzaba sobre su cabeza. Bueno, su voz resonó en su cráneo inexpresivo. ¿Seguimos? Entonces, con un movimiento de su hacha, una gigantesca ola de mismia, de color negro violáceo, surgió de su cuerpo y se extendió a gran altura, tan alto que bloqueó el cielo y la luna. Respira, pronunció, y pronto, la negra ola de muerte se abalanzó sobre Ichigo y lo envolvió mientras permanecía sereno ante el ataque que se aproximaba. Entonces, combinando sus contundentes poderes de arterie, Fuyori Nishinigami, canalizó su energía espiritual en sus dos espadas y las cruzó. Jetsuga Jujiso. Gritó Ichigo y disparó una ráfaga espiritual azul cruzada contra la enorme ola de Respira. Con una fuerza tan grande, canceló el ataque y envió una gran onda expansiva que hizo temblar los tres mundos con una fuerza sin precedentes. Banda sonora de elección. Sangre y tripas. Mientras tanto, de vuelta en la Sociedad de Almas, se libró una batalla unilateral entre los Sternritter restantes y el Zero Spara Grimihou. Muchos de ellos lucharon con ahínco contra los Arrancar a pesar del agotamiento y las heridas. Pero al final, fue inútil, ya que el recién potenciado espada ignoró sus ataques o los superó con los suyos. Al mismo tiempo, muchos de los luchadores apenas podían seguir su ritmo, y pronto, los únicos que quedaron en pie fueron Pernidia Aswalf, Stark, Aura y Uiru. Y aún así, ellos también estuvieron cerca de caer. Ja, gritó Grimhou con alegría. ¿Qué pasa? ¿Están tan agotados los humanos que ya ni siquiera pueden luchar? Se burló del grupo cansado y herido. Uryu miró entonces a sus aliados y gruñó con frustración. Esto es malo, se lamentó. Con todas las peleas que hemos librado y nuestras heridas, ninguno de nosotros, ni siquiera trabajando juntos, puede derrotarlo ahora. Entonces se palpó los bolsillos. La mejor oportunidad que tenemos ahora es que use mi aguijón contra Grimihou, pero dado lo poderoso que se ha vuelto, ni siquiera eso será suficiente para derrotarlo. Entonces empezó a entrecerrar los ojos, pensando. Si tan solo hubiera alguna manera de, oye. Llamó el espada cero a Uryu. Si vas a usar esa carta del triunfo que llevas en el bolsillo, te sugiero que lo hagas o. Miró al cielo con aire de suficiencia. Quizás te deje tranquilo y asalte a tu preciado rey en las nubes. El corazón de Ishiga se aceleró y de inmediato comenzó a buscar su clavo. Banda sonora preferida. Tema de la pelea del jefe Icon de Final Fantasy XVI. Pero entonces, una mano grande se colocó suavemente sobre su hombro, para su sorpresa, y cuando se dio la vuelta, resultó ser Genrad. No dejes que te atrape, joven príncipe, el gigante tranquilizó a Ishida. Pronto te llegará el momento de usarlo.
Luego, otro hombre más joven, de pelo negro, caminó a su lado. Hasta entonces, déjanos el resto a nosotros. Uryu, Aswalf, Stark y Perignia se quedaron boquiabiertos al ver a los dos guardias imperiales restantes. Gerard y Askin acudieron en su ayuda. ¿Entonces su majestad te permitió unirte al campo de batalla? Preguntó Aswalf, y Askin tarareó juguetonamente. Más bien, tal como nos ordenó al percibir la situación actual, dijo el guardia imperial con una leve sonrisa. Y no son las únicas personas a las que llamó para pedir ayuda, gritó otra voz, que resultó ser Jinjo, mientras la vanguardia y el resto del imperial rodeaban al solitario arrancar. Pero Grimihou se rió entre dientes, divertido. ¿Así que por fin han venido todos los mejores? Alzó su espiritual hasta el punto de que todo el suelo empezó a impactar bajo sus pies. Bien, porque eso significa que en lugar de cazarlos a todos, los masacraré a todos a la vez. Se abalanzó sobre Genrad, con la esperanza de eliminarlo primero, pero de repente sintió un destello de luz por detrás, seguido de un enorme campo de energía que se expandió decenas de kilómetros y lo atrapó a él y a todos los demás luchadores dentro. Al hacerlo, Grimhow sintió una ligera mareo, aunque los demás permanecieron ilesos. Bueno, sin duda haces honor a tu reputación como el Espada Cero, considerando que apenas te afecta Middenbraids, lo felicita Askin mientras adopta su forma sagrada. Esta consistía en alas de color púrpura claro con forma de hebra molecular, círculos alrededor de su cintura y brazos, y un halo a fuego. Lo que significa que ya tengo que empezar a usar mis ases para eliminarte. Grimhow se burló. No te hagas el chulo, imbécil. Gritó antes de arremeter contra Askin, quien se apartó en el último momento saltando. Al mismo tiempo, el golpe dejó un cráter enorme de 150 metros que arrancó la tierra. Porque me hicieras lo que me hicieras, no iba a cambiar nada. El Espada Cero rugió, abalanzándose de inmediato contra el guardia imperial con una de sus garras, pero en el último momento, Askin esquivó el brazo de Grimhow y le lanzó varios pequeños anillos de resi al pecho. Estos explotaron de adentro hacia afuera, obligándolo a retroceder al suelo. Bueno, ¿qué me dices de eso? Se burló Askin al aterrizar frente a Grimhow. Mi anillo de regalo concentra el poder de mi poder letal en cualquier parte del cuerpo que toque, causando una muerte instantánea, le explicó a su oponente mientras gruñía furioso. ¿Cómo es tu culpa por ser tan poderoso? Ahora no me queda más remedio. De repente, para desconcierto de Askin, se dio cuenta de que el anillo de regalo apenas dañaba a Grimhow, aparte de lastimarle levemente la piel y dejar heridas sangrantes superficiales. Creí haberte dicho antes, imbécil, dijo Grimhow mientras una de sus garras brillaba con un brillo blanquecino. Nada de lo que tengas me va a hacer nada. Entonces lanzó un ataque de energía azul tan rápido que Askin supo que no solo no podría esquivarlo, sino que lo partiría por la mitad al instante y lo mataría también. Pero antes de que el golpe fatal pudiera asestarle, Gerard ya estaba en su forma sagrada alada, compuesta por un halo brillante y grandes alas angelicales de luz. Interceptó el ataque y lo partió por la mitad con su espada. Aunque recibió una mella en el filo, Grimhow sonrió con deleite. Solo para recibir un corte masivo en su estómago, para su gran sorpresa. HMPH, dijo Genrade con una sonrisa burlancia. Mi espada, o Frange, es una espada forjada con la esperanza de las masas, y cuando esa esperanza se transforma en desesperación, se reflejará en quien la infligió. Entonces se abalanzó sobre Grimhow, espada en mano. Y por esa esperanza y desesperación, caerás, espada. Grimhow miró a Genrade con la mirada perdida antes de que una sonrisa maliciosa se extendiera por su rostro mientras preparaba sus garras. Si dañar esa espada es un problema, entonces simplemente... De repente, sintió que todo su ser estaba restringido por restricciones invisibles. Entonces, al mirar con el rabillo del ojo derecho, vio que Aura, quien extendió ambas manos, era la responsable, y sin posibilidad de escapar, Genrade logró clavar su espada en el pecho de Grimhow, obligándolo a toser sangre. «Bastardo», gritó furioso. «¿Crees que esto bastará para acabar conmigo?» «No», dijo alguien desde arriba. Resultó ser Jinhou en su forma maestra. Consistía en un traje de caballero negro y hueso con un casco de cuerno y calavera. Al mismo tiempo, empuñaba una enorme y larga cruz a juego en ambas manos. «Pero esto será», gritó mientras alzaba su espada, y una gran aura de poder espiritual púrpura claro envolvió el arma antes de abatirla contra su enemigo.
Desatada, una gigantesca explosión se extendió por el cielo, cortando profundamente la espalda y la columna vertebral de Espada, quemándole la carne y los huesos, haciendo que el hombre pantera gritara de agonía. Me da igual si eres Zero Espada o lo que sea, dijo Jinjo con desdén mientras hundía aún más su espada en la espalda del arrancar. Fue un suicidio si creías poder enfrentarte al Imperio y a la vanguardia a la vez. Entonces empezó a cargar su espada de nuevo. Y ahora, por culpa de esa arrogancia, morirás por ello. Banda sonora preferida. Cast Damnation. Grimhow gruñó furioso antes de convertirse en una risa petulante. Yo no soy de los que se consideran arrogantes. Gritó antes de que los demás combatientes pudieran hacer nada. El Zero Espada se vio envuelto en una tremenda aura de poder espiritual que los hizo retroceder. Tanta fuerza e intensidad tuvo que el suelo bajo sus pies quedó reducido a polvo. Para horror de todos, las heridas supuestamente fatales de Grimhow comenzaron a sanar rápidamente. Déjenme contarles algo más sobre el rango del Zero Espada, explicó Grimhow mientras su presión espiritual seguía aumentando. No es solo que obtenga el poder espiritual combinado de todos los Espada, comenzó a decir hasta que notó que Jinjo intentaba abatirlo mientras monologaba, pero en lugar de detener el ataque, el plano arrancar permite a la vanguardia cortarle el cuello con su espada envuelta en el mismo nivel de poder. Y para desconcierto de Jinjo, su corte no solo no dañó a la espada, sino que ni siquiera lo afectó. Pero todas sus habilidades también, terminó Grimhow antes de intensificar su presión espiritual y vaporizar la espada y los brazos de Jinjo con la intensidad de su Cheerio, igual que el de Notitia en su forma de segunda etapa, haciéndolo gritar de una agonía inimaginable. Y todos ellos amplificados por su poder espiritual combinado. Al ver lo peligroso que se había vuelto el enemigo, Aura extendió ambos brazos y, del suelo, calor, humedad, aire y la aleación raspada de los edificios en ruinas, conjuró 5 majestuosos dragones orientales, cada uno compuesto de elementos de fuego, agua, tierra, viento y metal. Todos ellos con el poder de arrasar la ciudad plateada varias veces. Sin embargo, en el preciso instante en que la presidenta lanzó sus dragones contra Grimhow, este hizo brotar 5 cabezas de serpiente de su espalda. Estas se abalanzaron sobre las que Aura había conjurado, para su horror. Antes de eso, todas chocaron entre sí y explotaron. Ella estaba cancelando ambos ataques. Es un poco degradante, la verdad, se lamentó Grimhow mientras bloqueaba con naturalidad 5 de los anillos de Askin con un rápido escudo de agua mental. Sin siquiera molestarse en mirar a su oponente. Porque prefiero no usar técnicas de un grupo de perdedores que no podrían con este rango, pero como todos ustedes me han cabreado tanto. De repente, agarró la espada de Genrad cuando este intentó apuñalarlo por la espalda, y entonces Grimhow levantó la otra mano cuando su palma comenzó a brillar. Estoy dispuesto a hacer una excepción. Un instante después, Grimhow disparó un rayo masivo desde sus manos, una versión potenciada del cuarto explosivo de Patro, que destruyó por completo la parte superior del cuerpo de Gerard. Su rostro, carne y huesos se convirtieron en polvo, mientras que el resto de su cuerpo cayó al suelo. ¡Qué idiota! Intenta decir otra vez que soy yo el arrogante. Lo desafió, mientras Aura, Askin y Jinjo lo miraban desafiantes, aunque este último sonrió con picardía a pesar de que le faltaban ambos brazos. Me temo que sigues siendo tú, si honestamente crees que eso fue suficiente para hacer en ese gran tonto. El Zero Espada levanta una ceja, preguntándose si el hombre se volvió delirante después de perder ambas extremidades. Solo para entonces notar que un pie gigantesco se paró a su lado, y cuando se dio la vuelta, su boca casi se cayó con absoluta incredulidad. Fue, el hombre que antes había sido destrozado, era ahora un gigante del tamaño de una montaña que, a la altura de las rodillas, sobresalía de todos los edificios a su alrededor. Su poder espiritual había aumentado hasta el punto de rivalizar con el de Grimhow. Jinjo sonríe encantado ante la expresión de espada de El Zero. Porque descubrirás que ir a por todas con él es el mayor error que podrías cometer. Es un año nuevo con un capítulo nuevo. En cuanto a los nombres de los capítulos 110 y 111, cada uno es un reconocimiento a My Hero Academy por las 2 peculiaridades principales que poseen el héroe principal, Izuku Midoriya, y el villano principal, Tomura Shigaraki, y una forma de simbolizar cómo tanto el héroe Ichigo como el villano Grimhow usan múltiples poderes en sus combates. El primero los obtuvo entrenándose a sí mismo y a otros, permitiendo que el otro espada muriera. De todos modos, solo quedan un par de capítulos más hasta que este arco termine, así que estad atentos.
112. El significado de la fuerza. Siguiente banda sonora elegida. Tema de batalla contra el jefe de Final Fantasy XVI. El milagro, reflexionó Viru mientras observaba la gigantesca figura de Genrade. Una habilidad que se activa aprovechando los miedos y las esperanzas de sus aliados y enemigos, y que convierte en fuerza cualquier daño infligido por el usuario. Tal es el poder de quien porta el corazón del rey. Luego miró al atónito Grimhow. Y dado lo grande que es ahora, podría tener alguna posibilidad contra ese monstruo. El Cero Espada miró a Genrad un instante antes de recuperar la compostura. Se supone que debo temblar solo porque te has vuelto más grande, exclamó, incrementando su poder espiritual. Lo único que ha cambiado es que te has convertido en un objetivo más grande. Se burló mientras se dirigía hacia Genrad a casi la velocidad de la luz con la esperanza de despedazarlo. Sin embargo, para asombro de Grimhow, el gigante fue lo suficientemente rápido como para contrarrestar la mayoría de sus golpes con una espada y un escudo agrandados, y aquellos que lograron atravesarlo, sanaron rápidamente y fortalecieron aún más a la Guardia Imperial. ¡Mierda!, rugió con rabia y fastidio. ¡Muérete de una vez, cabrón! Entonces se transformó en una sierra azul llameante, incluso cuando Genrade levantó su escudo para defenderse. La furiosa arma viviente atravesó el escudo y el brazo, y a Kinky, cortándolo por la mitad. Pero incluso entonces, el Cero Espada estaba lejos de acabar. Veamos cómo revives tras quedar reducido a cenizas, gritó mientras usaba el movimiento definitivo de Yami, núcleo carmesí, para cargar una bola consagrada de energía espiritual azul negruzca. Luego la disparó contra el guardia imperial, que aún se regeneraba. Al contacto, desató una gigantesca explosión de poder espiritual que abrió un enorme agujero en el suelo de cientos de metros de ancho y decenas de kilómetros de profundidad, y casi atravesó el pacto de regalo solo por la onda expansiva. Sin embargo, cuando Grimhow parecía satisfecho de que finalmente había logrado matar a su molesto enemigo, solo para notar que pedazos de las cenizas de su cuerpo comenzaron a brillar blancos y luego comenzaron a fusionarse en otra forma gigantesca. Tú, tartamudeó el Cero Espada al ver su incomprensión y su miedo. ¿Qué demonios eres? Cuando Genrad se reformó por completo, se convirtió en un titán hecho de res y aparentemente puro y energía espiritual con dos grandes cuernos que salían de sus hombros y patrones de líneas brillantes alrededor de su pecho y cintura, con su rostro cubierto por un casco completamente blindado y luego miró fijamente a Grimhow con una mirada fulminante. Tu juicio, respondió simplemente antes de que el Cero Espada hiciera nada más. Genek deformó rápidamente un arco enorme en sus manos y disparó una flecha sagrada igual de grande a Grimhow, atravesándole el pecho y lanzándolo por los aires, estrellándose contra la lluvia de regalos, casi atravesándola. Jinjo rió entre dientes al ver la flecha atravesando al espada fortalecido. Se lo merece ese cabrón engreído por subestimarnos, presumió mientras observaba el lugar donde se estrelló el espada. Porque por muy poderoso que se vuelva, ese rubio imbécil seguirá haciéndose más fuerte pase lo que pase, y al final, acabará con ese cabrón para siempre. Sin embargo, Askin parecía mucho más preocupado a medida que continuaba la pelea. Banda sonora preferida. Power to Steve, Raiden Remix, maldito, cabrón, espetó el Rey Pantera mientras agarraba la flecha que lo atravesaba y la destrozaba con la pata. ¿Mi juicio?, preguntó mientras se acercaba lentamente a Genrade. Nadie, ni tú ni nadie tiene derecho a juzgarme. Sus heridas comenzaron a sanar mientras su poder espiritual crecía. Porque no me inclino ante nadie, sus rasgos se volvieron feroces a medida que sus garras y colmillos se afilaban y su pelaje negro crecía por todo su cuerpo. Aplasto a cualquiera que me menosprecie. Su rostro se volvió entonces más bestial. Porque soy y seré por siempre el rey, gritó mientras su cuerpo se transformaba por completo en un hombre pantera con manchas blancas y negras. Su poder espiritual explotó en una erupción volcánica al abalanzarse sobre Genrad y desgarrarlo, atravesando su cuerpo espiritual y dejando una herida que parecía una fractura que sanó rápidamente y lo fortaleció. Solo para que otra herida cayera en la espalda. El poder espiritual de Grimhow seguía aumentando. ¿Qué demonios? ¿Ese tipo sigue volviéndose más fuerte incluso después de ser empalado?, preguntó Jinjo confundido, pero Asualf parecía la excepción. Como alguien con todos los poderes de los espada que incluirían la ira potenciada por el Prima Yami, y considerando que acaba de activarlo, podría mejorar mucho más, y en cuanto a Genrade, ya se está acercando a su límite. Jinjo miró al director con desconcierto. ¿Qué estás
Y entonces lo notó, pues mientras Genrade aún se recuperaba de los ataques de Grimhow, el poder que recibía de ellos disminuía. Como tiene sentido común, dijo Askin mientras caminaba junto a Jinjo. Aunque Genrade puede albergar el corazón de Reio y poseer su poder, sigue siendo un mortal, y en última instancia, los milagros y las fortunas solo pueden ocurrir unas cuantas veces antes de que inevitablemente se agoten. Su cuerpo solo puede soportar cierta cantidad de poder antes de que alcance su punto máximo y comience a descomponerse. Luego miró a Grimhow, que esquivaba los golpes gigantes y el corte, abriéndose el pecho. Y en este punto, el espada solo necesita evadir y destrozar a Generat poco a poco para debilitarlo, y eso sin mencionar el envenenamiento hueco que también lo afecta. Jinhou rechina los dientes. Entonces tenemos que saltar y. ¿Atrapar a Slaughter al instante? Pregunta a su Alf con sarcasmo, y Jinhou lo mira sorprendido. Por ahora, solo Gremi, Ichigo o su majestad podrían competir con ellos, por eso solo podemos esperar que Genra debilite a Grimhow lo suficiente para que los que quedamos podamos eliminarlo. Mientras tanto, durante la batalla entre el gigante y la pantera, esta última comenzó a notar que la creciente fuerza de su oponente disminuía, para su deleite. Ja. Grimhow rió con sádica alegría. Así que parece que un trineo invencible como tú tiene un límite. Gritó con regocijo mientras se quitaba el casco de Genrad y le dejaba la cara expuesta con sus garras. Pero a diferencia de mí, yo apenas estoy empezando, y cuando acabe contigo, todos en esta ciudad reconocerán mi fuerza antes de que los masacre a todos. Despotricó, pero Genrad no se molestó en responder mientras continuaba con su aparentemente vano ataque. Pero su mente decía lo contrario. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pensó mientras más heridas comenzaban a sanar, pero ya no podían fortalecerlo. Desde que me enfrentó a una fuerza tan implacable. A medida que recibía y sanaba más heridas, su tamaño comenzó a disminuir lenta pero constantemente. En el que todos mis milagros fueron aplastados por una calamidad abrumadora. Luego, Genrad retrocede a un momento de hace más de 1000 años cuando se enfrentaron a los Shingmai, que servían a un emperador que quería traer la condenación a todo quien venganza por lo que hicieron sus antepasados. Sin embargo, aunque todos ellos eran temibles en su crueldad y poder, ninguno se acercaba a aquel que aterrorizaba a Genrad incluso hoy. Kenpachi Zarakai, el Oni se lamentó. Un monstruo en forma de niño que no sabía nada de honor, deber o incluso cordura aparte de su sed de batalla y uno contra el que luché con todas mis fuerzas para vencer, solo para caer ante su abrumador poder y sed de sangre. El gigante cerró los ojos al recordar su vergüenza. Pero en lugar de vencerme, me dejó vivir, con la esperanza de que algún día pudiera volverme más poderoso y presentar un nuevo desafío. Apretó los puños. Y así me entrené día tras día para mejorar mis poderes y habilidades con la esperanza de redimirme por mi pérdida, hasta que otro llegó y me humilló. Hace 500 años, en el Palacio Real Increíble, dijo Perinda con asombro mientras examinaba a los dos combatientes. Pensé que era demasiado permitir que el recién llegado desafiara a Genrad para probar su fuerza, pero ha superado con creces mis expectativas. Luego miró a un joven de pelo corto y rubio que vestía una camiseta sin mangas. Gremi Tounax, el recién nombrado guardia imperial, sonrió alegremente. Gracias. Al principio, me preocupé un poco porque ese tipo se hacía cada vez más fuerte, pero al final, tenía que sobrevivir, ¿no? Perinda se rió entre dientes ante el humor del muchacho y Rille resopló. Incluso sobrevivir a alguien como Genrad no es algo que se pueda ignorar, chico, y puedo ver que puedes volverte aún más poderoso. Los ojos del chico se iluminaron al apreciar los elogios del líder de la Guardia Imperial. Al mismo tiempo, Genrad giró la cabeza y se marchó sin decir nada. Sin que él lo supiera, Iwatch, que también presenciaba la pelea, lo siguió hasta el balcón exterior, donde se sentó y, sin decir nada, se unió a él. ¿Te preocupa algo, Genrad?, preguntó Iwatch, y por un instante, el nórdico guardó silencio antes de responder. Desde que recuerdo, cuando luché por primera vez junto a mis hermanos en las guerras que se libraban en la tierra, exterminando los espíritus de los muertos, siempre se me ha considerado el guerrero más poderoso y fuerte de todos, explicó mientras apretaba el puño. Y durante mucho tiempo, pensé que sería el guerrero más fuerte para siempre, salvo el corazón de un dios que me concedería el milagro de la victoria, sin importar cuán poderoso, grande o imponente fuera el enemigo. Su voz se quebró. Pero entonces, como cualquier otro guerrero, saboreé la derrota y, peor aún, me salvé por pura diversión. Cerró los ojos y respiró hondo.
Durante siglos, perfeccioné mis habilidades al máximo con la esperanza de no volver a ser humillado, solo para ser destrozado una vez más por un niño. Iwatch entonces arqueó una ceja. Un niño que es la encarnación de la mente de la región, corrigió, pero Genrade negó con la cabeza. Un niño, sin embargo, que seguirá fortaleciéndose mientras yo, me he estancado, se lamentó como su destino fallido. Y sé en mi corazón, que otros como Gremi surgirán en el futuro. Iwatch guardó silencio un momento mientras asimilaba todo lo que Genrade decía. Entonces dices que si no eres el mejor en lo que haces, entonces no tienes ningún propósito. El gran hombre apartó la mirada. Lo sé, puede sonar mezquino e infantil viniendo de un hombre como yo, pero es la verdad, y sin ella, honestamente no sé qué hacer conmigo mismo. Iwatch asintió lentamente. Puede ser empoderante ser el más fuerte, no conocer la derrota y superar todos los desafíos, pero eso por sí solo no determina el valor de uno. Genrade entonces miró a Iwatch. Porque el poder, por su propia naturaleza, es efímero, pues se puede ganar, robar, heredar, se miró las manos envejecidas. Y se puede perder con la misma facilidad. Se giró para mirar al hombre. Pero la fuerza de carácter y la determinación de seguir adelante a pesar de saber lo inevitable inspiran a otros a seguir adelante. Eso es algo que nunca puede flaquear a menos que lo permitas, y abandones a quienes te admiran. Los ojos del rey se movieron de Genrade a sus guardias imperiales, quienes felicitaron a Gremi, y cuando el niño sonrió directamente al propio Genrade, para su sorpresa, Iwatch se levantó del suelo. Si bien muchos milagros nacen de la suerte y la rapidez mental, sonrió al poderoso hombre. Los verdaderos milagros nacen de la fe en uno mismo, se giró para mirar a su imperial. Y de aquellos que creen en ellos. Mientras tanto, en el presente, Genrade ha recuperado casi su tamaño y forma estándar originales, y su poder espiritual encantado ha desaparecido. Antes de caer de rodillas exhausto, un gigantesco creador, drogado, se había formado a su alrededor, junto con su enemigo. Mientras tanto, Grimhou, a pesar de haber alcanzado finalmente el límite de su propio cuerpo, aún estaba cerca de la cima de su poder. Así que has vuelto al punto de partida, ¿eh? Espetó el Cero Espada con desagrado, sonriendo con alegría. Bueno, ya era hora de que por fin encontrarás a tu igual, Kinky. Sobre todo cuando soy el más fuerte de aquí. Genrade miró lentamente a Grimhou y sonrió satisfecho. Para alguien que se declara el más fuerte, dijo el hombre mientras se levantaba lentamente del suelo antes de toser sangre. Tu determinación es muy superficial. El espada abrió los ojos de par en par, furioso, y al instante clavó su garra derecha en el pecho de Genrade, donde estaba su corazón. No eres más que un idiota cabeza dura que ha llegado hasta aquí solo porque tuviste suerte con este corazón. Espetó con desagrado. Y una vez que te lo arranque del maldito pecho y te lo devore, serás un idiota cabeza dura muerto. Genrade entonces tose más sangre, pero sigue sonriendo. Y sin embargo, lo mismo puedo decir de ti, reprendió con suavidad, para gran confusión de Grimhou. Porque puedo decir, que solo obtienes este poder al permitir que el resto de tus camaradas mueran mientras huyes del campo de batalla, y solo atacaste cuando todos los demás estaban debilitados. El espada se burló. No te atrevas a sermonearme cuando eres tú quien va a morir, como todos los demás que no merecen este poder. Despotricó mientras alzaba su garra derecha hacia el rostro de Genrade, pero el hombre permaneció impasible. Al poder no le importa quién es digno y tampoco puede compensar tu falta de fuerza, disciplina, o previsión. Banda sonora de elección. Tema clímax de X3. De repente, Grimhou sintió que Peridia le congelaba los brazos, aferrándolo con sus nervios, infectándolo. Pero Grimhou simplemente sonrió con suficiencia. ¿Crees que me mantienes en mi lugar y simplemente? Solo para descubrir que no podía liberarse ni siquiera usando toda su fuerza. Su héroe tampoco era lo suficientemente intenso como para quemarlos mientras su cuerpo se debilitaba constantemente. Esto le permitió a Gerand alejarse de un salto de Grimhou y sanar sus heridas, aunque apenas. Ya has alcanzado la cima de tu fuerza, espada, y ya no podrás fortalecerte más de ahora en adelante, mientras que el veneno de la brecha del Dondaskin ya ha surtido efecto, explica Genrade, para gran temor de Grimhou. Y será aquí donde comenzará tu muerte. Al ver que todos los demás se unían para atacarlo, el espada comenzó a entrar en pánico antes de tragarse su miedo y permitir que su ira tomara el control. ¿Crees que cansarme después de haber peleado con ese bastardo moralista tuyo será suficiente para hacerme
Pero Grimhow fue interrumpido cuando el puente del don se encogió repentinamente, rodeándole el pecho y comenzó a sobrecargarse con la letalidad, hasta el punto de que el espada empezó a sangrar por la boca, las orejas y los ojos, y las venas se tensaban contra su piel. Askin le sonrió con suficiencia. A continuación, Asualf saltó alto y desató un enorme rayo espiritual blanco desde su claymore que atravesó el estómago de la espada y lo hizo gritar de dolor. Luego, para rematar, Stark y Aura volaron hacia el cielo. Con el primero, Prima disparó miles de ceros sobre la cabeza del Arrancar, mientras que la presidenta los entrelazó con elementos de su entorno y formó otro dragón varias veces más grande que los que había creado anteriormente, creando una gran serpiente de metal negro fundido y llamas verdosas que se arremolinaban. Antes, la serpiente ardiente se abalanzó sobre el Cero Espada y detonó una explosión titánica que se extendió cientos de metros sobre la tierra y decenas de kilómetros hacia el cielo, destrozando lo que quedaba de la barrera Senaki y llevándola a la estratosfera. Brillaba con tanta intensidad que casi todos en la sociedad de almas podían verla. Pero a pesar de todo eso, todavía no fue suficiente. Cuando la luz de la explosión se apagó, Grimhow salió de la explosión, lenta pero firmemente, respirando con dificultad y atormentado por un dolor y un cansancio inconmensurables, pero aún está vivo y completamente curado. Mientras reía entre dientes, Víctor. Dijo aturdido. Tanto esfuerzo y planificación, y aún así no pudiste acabar conmigo. Se impulsó mientras unas cuchillas azules de energía se formaban sobre sus garras. Al final, solo son escoria, debiluchos que se acurrucaron unos contra otros para sobrevivir, mientras que yo, soy un rey que está por encima de todo. Las cuchillas comenzaron a brillar con fuerza mientras el espada se abalanzaba sobre los heridos y exhaustos Kinky y los Fullbringers, pero sobre todo contra un hombre rubio que estaba frente a él, con los ojos encendidos por una rabia imperdonable. Sobre todo contra aquellos que aún se atreven a menospreciarme. Grimhow se abalanzó sobre Henrade con la intención de brutalizarlo hasta dejarlo sin nada, solo para ser abatido por varias flechas Kinky en la espalda, para su sorpresa. Al darse la vuelta y levantarse, vio que quien las había disparado era Uryu, pero para su continuo desconcierto, el Kinky había cambiado por completo de apariencia. Al igual que Henrade en su forma de Ulimante, Isida brillaba blanco, pero en cambio parecía la vaga forma moldeada de un gigante. El príncipe parecía una auténtica entidad dividida. Con sus ojos brillando de un azul intenso, su uniforme se transformó en elegantes túnicas de blanco, plata y oro a juego, junto con dos pares de alas de ángel que se curvaban a su alrededor y un poderoso y majestuoso arco blanco en ambas manos. Sin embargo, muchos en la batalla quedaron atónitos ante la apariencia de Uryu. Grimhow simplemente frunció el ceño con fastidio. Así que otro imbécil decidió sacarse algo de la manga para salvarse, se burló el espada. ¿Cuántas veces tengo que demostrarles, idiotas, que nada de lo que hagan me detendrá? Uryu entonces miró al espada y suspiró. Parece que malinterpretas tu situación en Grimhow, dijo el príncipe blanco. No era solo Henrade quien pretendía debilitarte, sino todos contra quienes has luchado. Grimhow resopló. ¿Y de verdad crees que eso marca la diferencia? Sí, respondió Uryu con claridad. Porque cuando estabas en tu máximo poder, incluso yo dudaba que esta forma divina mía pudiera hacerte frente, pero ahora que has alcanzado la mitad de tu máximo poder, eso ya no es una preocupación. El hombre con ansias de batalla rió. ¿De verdad crees que puedes derrotarme solo porque mi fuerza se ha reducido a la mitad? Entonces, aumentó su presión espiritual hasta el punto de que salió de su cuerpo como un tornado. Pues adelante. Porque una vez que acabe contigo, no quedará nadie más para detenerme. No, interrumpió Uryu mientras dispersaba su arco, para gran confusión de la espada, y lo miró directamente a los ojos. Creo que esta batalla ha concluido. Entonces, en un instante, Grimhow sintió una sobrecarga de heridas que asolaban su cuerpo, tan potentes y graves que sobrepasaron su factor de curación y consumieron la mitad restante de su energía espiritual, dejándolo ensangrentado, desgarrado y roto. Al mismo tiempo, todas las heridas que había infligido a los demás luchadores se recuperaron por completo. Al ver esto, una expresión de conmoción, terror y desesperación se dibujó en el rostro del hombre mientras se desplomaba derrotado. 113. Resolución y divinidad siguiente. Hace 20 años, en los desiertos blancos de Hueco Mundo, dos Arrancars compartieron historias. Uno era un joven de cabello azul, y el otro, un hombre de rostro alargado con trenzas negras. Entre esas historias había una que se transmitió de generación en generación.
Hace mucho tiempo, en una época anterior a que el mundo adquiriera su forma actual. Había una bestia que se consideraba el rey de la jungla, aunque había muchos señores más grandes que él. Eso fue hasta que un día, el miembro de la tribu que sufrió la tiranía incapaz de los señores de la selva decidió declararles la guerra y la bestia, viendo una oportunidad de elevarse en poder, se escondió mientras devoraba el poder de sus rivales heridos y derrotados uno por uno hasta que finalmente, se convirtió en la última y más fuerte entidad dentro de la jungla, pero en lugar de gobernar a las tribus, todas se unieron para cazarlo. La bestia, en represalia, buscó devorarlos por desafiarlo. Sin embargo, a pesar de cuántos mató la bestia, los miembros de la tribu continuaron luchando contra él y con cada choque, la bestia recibe una herida permanente tras otra, debilitándolo poco a poco hasta que finalmente, después de una larga lucha, el miembro de la tribu capturó a la bestia y lo mató cuando sus fuerzas estaban casi agotadas. Así que al final, a pesar de que la bestia buscaba convertirse en el rey de la jungla alimentándose de aquellos que consideraba débiles e indignos, todo lo que él era, lo que él merecía era, la muerte. El hombre terminó su historia al arrancar, quien resultó ser Grimhow, quien miró a su aliado con fastidio. ¿Se supone que ese alto talismán te da una lección o algo así, Shaolong? Preguntó Joe, el de cabello azul, con tono desestimado, y el hombre mayor se animó. La lección es que, por muy grande que sea el poder de uno solo, siempre puede ser superado por muchos que trabajan juntos. Al final, debido a la arrogancia de la bestia en su poder y al despojo de las vidas de sus rivales, terminó siendo asesinado como ellos. Grimhow frunció el ceño. La razón por la que ese tipo murió fue porque era lo suficientemente débil como para ser aplastado por un grupo de debiluchos. Shaolong se encogió de hombros. Debiluchos que, sin embargo, eran lo suficientemente fuertes como para herirlo, desgastarlo y, finalmente, dejarlo indefenso trabajando juntos. Luego miró fijamente a Grimhow a los ojos. Y esa táctica puede usarse fácilmente contra nosotros. El joven arrancar resopló. Como dije, cualquiera que sea lo suficientemente débil como para ser superado por aquellos menos fuertes sigue siendo débil, y me niego a permitir que unas tácticas baratas me arruinen cuando me convierta en rey de todo este reino. Shaolong guardó silencio un momento y luego suspiró. Supongo que si lograste alcanzar el poder de un dios o si tus enemigos son tan insignificantes que ni siquiera pueden hacerte daño, entonces puede que tengas razón. Cerró los ojos brevemente y miró a Grimhow en voz baja. Pero hasta que alcances esa fuerza, mi rey, será mejor que te tomes en serio la lección de esta historia. De lo contrario, luego fijó su mirada en el joven arrancar, lo que lo inquietó. Podrías encontrar tu fin antes de lograr esa ambición. Más tarde en el presente. Grimhow, antaño el más fuerte de los espada y uno de los mayores enemigos del Reino Santo, yacía sangrando en el suelo. Con las fuerzas agotadas, su cuerpo destrozado, y todos sus enemigos, incluso los noqueados, estaban vivos y completamente curados, de pie sobre él. Lo derrotó usando su superioridad numérica para atacarlo hasta que fue reducido gradualmente a la nada. Como la bestia de la historia que Shaolong le contó hace tantos años. Maldita sea, maldijo Grimhow en un susurro antes de fallecer cuando la luz se desvaneció de sus ojos. Uryu guardó silencio un momento mientras observaba al espada caído, y al verlo, finalmente murió. Suspiró aliviado y desactivó su forma divina al ver a los rejuvenecidos Fullbringers y Kinky. Así que parece que dejarlo a la mitad de su fuerza fue suficiente para que mi antítesis lo eliminara de un solo golpe en su forma divina. Luego observó las ruinas de la ciudad plateada. Y con su muerte, los últimos espadas serán derrotados, y con suerte, la batalla por la ciudad finalmente habrá terminado. Luego respiró hondo y miró al cielo. Lo que significa que solo puedo esperar que derrotes a Barragán. También podemos poner fin a esta guerra de 50 años, Ichigo. Mientras tanto, dentro de las noches, la batalla entre los Shinigami y el Rey Hueco continuaba sin fin. Ichigo disparó flechas sagradas y perforadores lunares para abatir a su enemigo, mientras que Barragán usó su respería para envejecerlo hasta la nada. Finalmente, todo lo que quedaba del patio y la mayor parte del palacio quedó reducido a un páramo árido, quemado y polvoriento, al ver que estaba igualado. Barragán retrocedió entonces y decidió usar una nueva táctica. Parece que realmente eres tan poderoso como Zane esperaba que fueras, pero dime, ¿por qué exactamente un extraño como tú querría proteger el alma de la sociedad? Ichigo miró a Barragán y resopló. ¿No es obvio? Dijo mientras apuntaba con su enorme espada al rey no muerto. Es porque soy así.
afirmó mientras el rey hueco lo observaba con curiosidad. Siempre que alguien necesite ayuda, sin importar si es un desconocido, la ayudaré sin dudarlo. El rey hueco observó la intriga de Kurosaki y lo rodeó. ¿En serio? Incluso cuando esa gente probablemente se volvería contra ti y buscaría dañar y matar a quienes te importan, tal como hicieron con tu contraparte. Guardó silencio un momento, pero su determinación era firme. Aunque eso sucediera, el resto del mundo no tiene por qué sufrir por las acciones de unos pocos, y soportaré su odio y evitaré que mis seres queridos lo sufran. Barragán frunce el ceño. Aunque nunca hayas experimentado tanto odio, no se trata de que lo experimente o no. Se trata de tener la determinación de seguir adelante a pesar de ello. Replicó Ichigo, y el Oyou no pudo evitar reírse. HMPH, resolución, dijo con sarcasmo. Y la gente dice que soy arrogante, replicó con burla, lo que hizo que Ichigo mostrara los dientes con ira. ¿Y tú crees que no lo eres? Lo desafió el Shingumai. Tú, que estás dispuesto a librar una guerra de 50 años contra los Kinkiri a que miles de millones de personas mueran solo porque Iwatch te dio una paliza. Barragán entonces levantó una ceja hacia Ichigo por un momento, antes de estallar en carcajadas, para gran confusión del Shinigami. ¿De verdad crees que toda esta guerra que he estado librando durante el último medio siglo se trata de algo tan insignificante y derrochador como la venganza? Rió una vez más, lo que hizo que Ichigo lo mirara con inquietud. Niño tonto. Espetó Barragán. Esta guerra entre la sociedad de almas y el mundo de los vivos no es más que un medio para un fin en mi búsqueda de convertirme en un dios. Ichigo entonces se quedó sin aliento, perdido. Pero no te ves ya como. Una vez, Kurosaki, una vez, espetó el rey con amargura. Pero aprendí hace mucho que una simple dosis de poder no basta, ni de lejos lo suficiente para ser considerado un dios y matar, y ese viejo tonto de Iwatch no me acercaría a eso más que a un simple hombre pisando una hormiga. Luego apunta con su hacha a Ichigo. De la misma manera, te engañas creyendo que puedes soportar el odio del mundo, aunque nunca lo hayas experimentado. Barragán entonces desató un estallido de poder espiritual rojo desde su cuerpo que sacudió los restos de las noches, oscureciendo el cielo nocturno y haciendo más brillante la luna roja. Pero a diferencia de ti, estoy dispuesto a aceptar la realidad y reunir los medios para ascender. Los ojos negros huecos de su cráneo de hueso blanco brillan entonces con un color carmesí intenso. Banda sonora elegida. Guerra de los 100 años, segunda etapa. El Oyoukin fue entonces envuelto en un pilar de presión espiritual del tamaño de una montaña que irradiaba brillantemente con un resplandor carmesí y púrpura oscuro y con tal intensidad que eclipsó incluso al propio Ichigo de una manera nunca vista desde su batalla con Ulquiorra en su mundo. Pero mucho peor. Entonces, cuando la espiritualidad se apaciguó, Barragán emergió en su nueva forma. Su multitud se amplió hasta convertirse en un imponente tocado enjollado de color rojo dorado. La armadura metálica fue reemplazada por una capa de piel abierta que dejaba al descubierto su pecho esquelético rojo brillante, y su hacha se hizo más grande. Al mismo tiempo, su centro estaba incrustado con marcas doradas, y una joya roja estaba incrustada en el centro, mientras que la mitad inferior del cuerpo de Barragán estaba cubierta con una cuerda de piel alineada con púas y cadenas doradas. Al ver la expresión de asombro en el rostro de Ichigo, el rey Oyou potenciado agitó la mano. Una ola masiva de respira surgió del suelo, que pareció tomar la forma de llamas de color púrpura carmesí oscuro que se elevaron por los aires con tanta velocidad que solo el instinto de último minuto de Kurosaki evitó que se redujera al instante a polvo. Entonces, para su terror, sintió de inmediato que Barragán ya estaba a su izquierda y desató otra ola de respira potenciada con un simple gesto. Pensando rápido, Ichigo desató un Gestúa Tensou encantado de arterias de máxima potencia para contrarrestar la ola de envejecimiento, pero su poder era tan intenso que tomó toda la fuerza combinada de Ichigo para desviar la explosión, hacia donde luego procedió a envejecer todo lo que tocó en polvo mientras dejaba un rastro de fuego carmesí por todas las noches y un país entero de tierra más allá. Puede que seas un niño poderoso, pero es evidente que estás muy por debajo de mi poder. Barragán invocó mentalmente un muro de respira llameante de color rojo púrpura, gritó desde el suelo y rodeó a Ichigo. Si hubieras absorbido el poder del rey de antemano, podrías haber tenido una oportunidad. Luego apuntó con su hacha negra y dorada a su aparentemente indefenso enemigo. Pero, por supuesto, debido a tu delirio de la realidad, es de esperar. Ichigo guardó silencio un segundo, y luego sonrió con suficiencia.
¿Crees que sería tan iluso enfrentarme a ti solo si no tuviera el poder de derrotarte yo mismo? Barragán lo miró desconcertado mientras el Shinigami alzaba ambas espadas. Iwatch sabía que tenías el potencial para rivalizar con él en poder, pero si esto es lo mejor que puedes hacer. Su ojo brilló amarillo, y su espada, más grande, se volvió blanca. Entonces no tengo nada más de qué preocuparme. Banda sonora preferida. Bleach Joel / Breakthrough Given Epic Rock Cover. Para sorpresa de Barragán, Ichigo se vio envuelto en una explosión masiva de poder espiritual que no solo pareció sacudir todo el reino, sino que amenazó con resquebrajarlo. Las fisuras comenzaron a extenderse por las ruinas de las noches, el desierto blanco que se extendía más allá e incluso el bosque de Menoes. Tras amainar, el adolescente se transformó por completo. Su piel estaba descolorida, mientras que su cabello anaranjado se erizaba sobre su cabeza y el lado derecho de su rostro. Un único cuerno curvo crecía sobre el lado derecho de su cráneo, y una marca negra descendía sobre su ojo derecho, cuyo iris se volvió de un amarillo primario y la esclerótica, completamente negra. Y entonces, antes de que Barragán pudiera hacer o decir nada, Ichigo partió el hacha de guerra por la mitad con su hoja más corta. Ni siquiera notó que estaba dañada hasta el instante siguiente. Justo cuando el rey estaba a punto de reaccionar, el Shinigami, sin previo aviso, lanzó un tremendo Gestuga Tensou que lo empujó hacia atrás y lo lanzó por los aires. Mientras avanzaba, Ichigo apareció repentinamente a su lado. Dijiste que debería haber tomado el poder de Ryo antes de enfrentarte. Entonces, tensó su espada más grande con un Gestuga Tensou. Pues deberías haber superado a Iwatch antes de enfrentarme a mí. Atacó justo delante de Barragán, destrozando su tocado y crujiendo sus huesos bajo la capa al impactar contra el otro Gestuga. Tensou lo empujó antes de estrellar al rey hueco contra la tierra yerma, dejando un enorme creador en el suelo en ruinas. Pero justo cuando Barragán estaba a punto de levantarse, Ichigo aferró su giro con su aura llameante. Aún así, incluso cuando el rey Olou intentó usar el poder envejecedor de Sernería y Respira, fue completamente anulado por el poder absoluto de la presión espiritual de Ichigo, que superaba con creces los límites de los humanos, los Olou, los Shinigami o los Kinki, y al reino de lo trascendente. Dijiste que vencerme a mí o a Iwatch no importaba para demostrar que eres un dios, se burló Ichigo mientras se extraía sangre de la palma derecha y la mezclaba con un cero que cargaba en la punta de su cuerno derecho, que entonces brilló morado. Pero veamos si aún puedes hacerlo cuando te reduzca a polvo. Luego el Dawn Blast se cargó por completo. Gran rayo cero y luego... Después de que Ichigo habló, una gigantesca explosión púrpura de energía espiritual salió disparada de sus cuernos que era cientos de veces más grande que las noches y brilló tan intensamente que incluso superó el resplandor oscuro de la luna roja mientras cada centímetro del cuerpo del Oyoukin se vaporizaba. 114. El señor que asciende siguiente hace 20 años, en el laboratorio de Zane. Increíble, dijo Zane con asombro mientras contemplaba el proyecto que tenía ante sí. Siempre me interesó la teoría, pero verla desarrollarse tan maravillosamente ante mis ojos, se volvió hacia Barragán. Con esto, no tendrás que convencerme a mí ni a los demás de que eres un dios. Puedes convertirte en uno. Barragán miró entonces el objeto y suspiró abatido. No demos suposiciones, Zane. Aún faltan décadas para que esté terminado, y deshacerme de Iwatch es solo el primero de muchos pasos antes de que pueda obtener ese título con justicia. Zane sonrió divertido. Un poder que solo poseen otros dos, y aún así no crees que puedas ser considerado un dios. Si no es eso, ¿qué lo será? El rey hueco guardó silencio antes de soltar un suspiro. El único poder que me importa es si es ilimitado, si no conoce límites y si mi voluntad es absoluta y sin expectativas. Luego miró fijamente al objeto, cualquier cosa menos que eso es, en el mejor de los casos, un paso hacia esa forma de poder, o una completa pérdida de tiempo. Luego se dio la vuelta y se alejó. Y por suerte para nosotros, es lo primero. Zane miró detenidamente a Barragán y se encogió de hombros. Bueno, si alguna de mis otras teorías ha resultado correcta, entonces es posible que otros mundos posean tal poder, y con suerte, una vez que nos encarguemos de los Kinki y los Shinigami, tendremos todo el tiempo del mundo para buscar tu supuesto poder omnipotente, comentó con alegría mientras salía de la habitación y apagaba las luces. El objeto en cuestión resultó ser una sola partícula de arena que brillaba roja con el poder espiritual de Barragán, junto con otra.
En el tiempo presente después de que la explosión del gran rayo cero desapareció, Ichigo miró a su alrededor para ver si el Oro había evadido su cero, y por lo que pudo ver, no lo hizo. Pero aún así, aún sentía la presión espiritual de Barbagan a su alrededor, pues aún era tan potente como la luz carmesí de la luna. Sin embargo, seguía sin encontrar la manera de localizarla. Eso fue hasta que, escuchó la risa del rey hueco a su alrededor. Banda sonora de elección. Whisper of the Apocalypse Remix de Reploid X0 jajaja, magnífico Kurosaki, absolutamente magnífico, elogió Barragan. Una cosa era pensar que eras lo suficientemente fuerte como para manejar el poder del rey, pero superarlo por completo supera con creces mis expectativas más descabelladas. Entonces, en medio del patio en ruinas, el antiguo señor Basto restauró su cuerpo a su máximo esplendor, incluyendo su hacha dorada. Hasta el punto de que parecía no haber sufrido daño alguno. Para gran irritación de Ichigo. Ya lo veo, comentó el Shinigami al presenciar la reforma de Barragan. Tu poder sobre el tiempo no se limita solo a congelar y envejecer. Luego miró fijamente al señor esquelético dorado. Pero también puedes revertirlo. El rey hueco se rió entre dientes. No pareces tan sorprendido por el alcance de mis habilidades. Digamos que no eres el primer tipo al que me enfrento que se recupera de un golpe que debería haberlo matado, y en lo que a mí respecta, Ichigo preparó su doble Zanpakuno. Solo necesito seguir haciéndote daño hasta que estés muerto. Barragan miró a Ichigo con una mirada divertida. De hecho, si esta batalla continuara, ese sería probablemente el resultado. Sin embargo, apareció de repente detrás del Shinigami, para sorpresa del adolescente. Eso nunca sucederá. Ichigo despertó inmediatamente su presión espiritual al máximo. Para protegerse de ser reducido a polvo por los poderes de Barragan, habría tenido mucho éxito sin importar si el Vasto Lorde lo tocaba. Sin embargo, esa nunca fue la intención del rey hueco, pues todo lo que necesitaba hacer era tocar a Kurosaki aunque fuera levemente, incluso cuando su brazo derecho estaba cortado. Para activar el sello. En un instante, Ichigo sintió de repente varias púas brotando de todo su cuerpo que restringieron su movimiento y empujaron su poder espiritual dentro de los confines de su alma, deshaciendo su función vacía, y en poco tiempo, el joven quedó completamente inmovilizado y atrapado, para su sorpresa e incredulidad. ¿Qué? Balbuceó el adolescente, casi presa del pánico. ¿Qué demonios es esto? Un sello Kido, respondió Barragan. O mejor dicho, uno portátil que me dio el Shinigami, quien se interesó mucho en ti y previó tu potencial para superar al Rey de las Almas, dado el poder de ese sello. Pero quizá lo conozcas como, Kisuke Urahara. El corazón de Ichigo se heló al oír ese nombre y ver el sello que lo rodeaba. Se parecía al sello que su versión del universo usó para encarcelar a Aizen, pero este estaba diseñado para ser mucho más fuerte. Mientras tanto, Barragan sonrió al ver su expresión de horror. Ah, así que lo conoces, tal vez sus teorías y las de 100 sobre mundos alternativos puedan tener algún mérito después de todo, comentó Barragan al ver la expresión de Ichigo y luego se dio la vuelta, para gran confusión de Ichigo. Espera, ¿me vas a dejar aquí solo porque caí en una trampa estúpida? Aún no hemos terminado. El rey hueco le dirigió a Ichigo una mirada desinteresada y lastimera. Chico, tal como estás ahora, deberías tener suerte de que no te haya reducido a polvo, ¿verdad? Y la única razón por la que tienes esa misericordia es porque estoy honrando la petición de mi actual aliado de un beneficio mutuo. El corazón de Ichigo dio un vuelco al comprender algo terrible. ¿Qué quieres decir con beneficio mutuo? Barragan miró entonces el rostro asustado de Ichigo y rió entre dientes. Oh, creo que lo descubrirás pronto, observó las arenas del desierto. Suponiendo que aún estés vivo para verlo, comentó con frialdad antes de darle la espalda. Mientras tanto, Ichigo seguía forcejeando en vano. No creas que... gritó el adolescente mientras forcejeaba contra el sello. Que te dejaré hacer lo que quieras o que crees que puedes vencer a Iwatch solo porque estoy encerrado. Barragan se detuvo y negó con la cabeza, consternado. Mi insensato muchacho, para ser tan poderoso, eres un ingenuo, pues el resultado de esta guerra ya estaba decidido desde el principio, y sin ti, extendió los brazos y las manos como si rezara. El destino puede ahora retomar su curso. Banda sonora preferida.
La ira de Dios en toda su furia *y 3 en 28-09-360, entonces, ante los ojos de Ichigo, el desierto que rodeaba los restos de las noches brilló con un blanco pálido brillante, que luego armonizó con el resplandor de la luna llena roja antes de que la luz ascendiera hasta el distante objeto celestial y luego descendiera a las manos de Baragain antes de ser absorbida por sus propios huesos. Cuando el mundo apenas comenzaba a existir, los Hoyous fueron de las primeras entidades en emerger, monólogó Barragán mientras las energías blancas continuaban fluyendo hacia él. Y, con su ansia de almas y poder, consumen a todo el que los rodea. Ya sean hombres, bestias, o incluso ellos mismos. Su túnica comenzó a blanquearse. Hasta que finalmente muchos de ellos se fusionaron en uno solo. El primer Menoles, tan grande y poderoso que el mundo mismo se estancó con su sola presencia. Los huesos del rey comenzaron entonces a ennegrecerse. Tan grande era su poder que se decía que el rey surgió por la voluntad del mundo de romper las ataduras que lo dominaban, y tras su derrota, su cuerpo se redujo a incontables granos de arena que se extendieron por el viejo mundo y, al dividirse en tres, esos mismos granos de arena del gran Menoes se almacenaron en el propio Equo-mundo. Entonces, tras absorber las últimas energías, Barragán se gira para encarar a Ichigo, quien abre los ojos de par en par, aterrorizado. Bastolorde se transformó de un orgulloso rey real en llamas, decorado en oro, en un espantoso papa, con cuerdas blancas que parecían hechas de niebla sólida, huesos esqueléticos negros que parecían hechos de alquitrán, y su pecho y ojos brillaban con un rojo carmesí infernal. Lucía dos pendientes de platino y una mitra a juego en la parte superior de su cráneo. Y durante los últimos 30 años he filtrado mis energías en sus restos a través del desierto de arena blanca de Hueco Mundo para finalmente asimilarlos en los míos. Su poder espiritual, pensó Ichigo con temor. Está al mismo nivel que el Iwatch de mi mundo cuando absorbió el rayo. Entonces intentó con todas sus fuerzas romper el sello de nuevo. Tengo que salir de aquí cuanto antes. Si no, todos en la sociedad de almas estamos perdidos. Barragán entonces observó al Shinigami continuar luchando por salir de su encarcelamiento y le dirigió una mirada que casi parecía lástima. Ese niño está diseñado específicamente para someter incluso a Iwatch en la cima de su poder. Así que, por supuesto, haría lo mismo con sus rivales. Luego se acercó a Ichigo y le levantó la mano de hueso negro sobre la cara. Pero claro, si me equivoco. Entonces, antes de que Ichigo cuestionara qué hacía Barragán, el rey Oyou posó su mano derecha sobre el rostro del joven, y como el Shinigami ya no contaba con su enorme poder espiritual para protegerlo, el adolescente no pudo hacer más que gritar desgarradoramente mientras su cuerpo envejecía rápidamente. 114. El señor que asciende siguiente hace 20 años, en el laboratorio de Zane. Increíble, dijo Zane con asombro mientras contemplaba el proyecto que tenía ante sí. Siempre me interesó la teoría, pero verla desarrollarse tan maravillosamente ante mis ojos, se volvió hacia Barragán. Con esto, no tendrás que convencerme a mí ni a los demás de que eres un dios. Puedes convertirte en uno. Barragán miró entonces el objeto y suspiró abatido. No demos suposiciones, Zane. Aún faltan décadas para que esté terminado, y deshacerme de Iwatch es solo el primero de muchos pasos antes de que pueda obtener ese título con justicia. Zane sonrió divertido. Un poder que solo poseen otros dos, y aún así no crees que puedas ser considerado un dios. Si no es eso, ¿qué lo será? El rey hueco guardó silencio antes de soltar un suspiro. El único poder que me importa es si es ilimitado, si no conoce límites y si mi voluntad es absoluta y sin expectativas. Luego miró fijamente al objeto, cualquier cosa menos que eso es, en el mejor de los casos, un paso hacia esa forma de poder, o una completa pérdida de tiempo. Luego se dio la vuelta y se alejó. Y por suerte para nosotros, es lo primero. Zane miró detenidamente a Barragán y se encogió de hombros. Bueno, si alguna de mis otras teorías ha resultado correcta, entonces es posible que otros mundos posean tal poder, y con suerte, una vez que nos encarguemos de los Kinki y los Shinigami, tendremos todo el tiempo del mundo para buscar tu supuesto poder omnipotente, comentó con alegría mientras salía de la habitación y apagaba las luces. El objeto en cuestión resultó ser una sola partícula de arena que brillaba roja con el poder espiritual de Barragán, junto con otra. En el tiempo presente después de que la explosión del gran rayo cero desapareció, Ichigo miró a su alrededor para ver si el Oyou había evadido su cero, y por lo que pudo ver, no lo hizo. Pero aún así, aún sentía la presión espiritual de Barragán a su alrededor, pues aún era tan potente como la luz carmesí de la luna.
Sin embargo, seguía sin encontrar la manera de localizarla. Eso fue hasta que, escuchó la risa del rey hueco a su alrededor. Banda sonora de elección. Whisper of the Apocalypse Remix de Reploid X0 jajaja, magnífico Kurosaki, absolutamente magnífico, elogió Barragán. Una cosa era pensar que eras lo suficientemente fuerte como para manejar el poder del rey, pero superarlo por completo supera con creces mis expectativas más descabelladas. Entonces, en medio del patio en ruinas, el antiguo señor Basto restauró su cuerpo a su máximo esplendor, incluyendo su hacha dorada. Hasta el punto de que parecía no haber sufrido daño alguno. Para gran irritación de Ichigo. Ya lo veo, comentó el Shinigami al presenciar la reforma de Barragán. Tu poder sobre el tiempo no se limita solo a congelar y envejecer. Luego miró fijamente al señor esquelético dorado. Pero también puedes revertirlo. El rey hueco se rió entre dientes. No pareces tan sorprendido por el alcance de mis habilidades. Digamos que no eres el primer tipo al que me enfrento que se recupera de un golpe que debería haberlo matado, y en lo que a mí respecta, Ichigo preparó su doble Zanpakuno. Solo necesito seguir haciéndote daño hasta que estés muerto. Barragán miró a Ichigo con una mirada divertida. De hecho, si esta batalla continuara, ese sería probablemente el resultado. Sin embargo, apareció de repente detrás del Shinigami, para sorpresa del adolescente. Eso nunca sucederá. Ichigo despertó inmediatamente su presión espiritual al máximo. Para protegerse de ser reducido a polvo por los poderes de Barragán, habría tenido mucho éxito sin importar si el Vasto Lorde lo tocaba. Sin embargo, esa nunca fue la intención del rey hueco, pues todo lo que necesitaba hacer era tocar a Kurosaki aunque fuera levemente, incluso cuando su brazo derecho estaba cortado. Para activar el sello. En un instante, Ichigo sintió de repente varias púas brotando de todo su cuerpo que restringieron su movimiento y empujaron su poder espiritual dentro de los confines de su alma, deshaciendo su función vacía, y en poco tiempo, el joven quedó completamente inmovilizado y atrapado, para su sorpresa e incredulidad. ¿Qué? Balbuceó el adolescente, casi presa del pánico. ¿Qué demonios es esto? Un sello Kido, respondió Barragán. O mejor dicho, uno portátil que me dio el Shinigami, quien se interesó mucho en ti y previó tu potencial para superar al Rey de las Almas, dado el poder de ese sello. Pero quizá lo conozcas como, Kisuke Urahara. El corazón de Ichigo se heló al oír ese nombre y ver el sello que lo rodeaba. Se parecía al sello que su versión del universo usó para encarcelar a Aizen, pero este estaba diseñado para ser mucho más fuerte. Mientras tanto, Barragán sonrió al ver su expresión de horror. Ah, así que lo conoces, tal vez sus teorías y las de 100 sobre mundos alternativos puedan tener algún mérito después de todo, comentó Barragán al ver la expresión de Ichigo y luego se dio la vuelta, para gran confusión de Ichigo. Espera, ¿me vas a dejar aquí solo porque caí en una trampa estúpida? Aún no hemos terminado. El rey hueco le dirigió a Ichigo una mirada desinteresada y lastimera. Chico, tal como estás ahora, deberías tener suerte de que no te haya reducido a polvo, ¿verdad? Y la única razón por la que tienes esa misericordia es porque estoy honrando la petición de mi actual aliado de un beneficio mutuo. El corazón de Ichigo dio un vuelco al comprender algo terrible. ¿Qué quieres decir con beneficio mutuo? Barragán miró entonces el rostro asustado de Ichigo y rió entre dientes. Oh, creo que lo descubrirás pronto, observó las arenas del desierto. Suponiendo que aún estés vivo para verlo, comentó con frialdad antes de darle la espalda. Mientras tanto, Ichigo seguía forcejeando en vano. No creas que... gritó el adolescente mientras forcejeaba contra el sello. ¿Que te dejaré hacer lo que quieras o que crees que puedes vencer a Iwatch solo porque estoy encerrado? Barragán se detuvo y negó con la cabeza, consternado. Mi insensato muchacho, para ser tan poderoso, eres un ingenuo, pues el resultado de esta guerra ya estaba decidido desde el principio, y sin ti, extendió los brazos y las manos como si rezara. El destino puede ahora retomar su curso. Banda sonora preferida. La ira de Dios en toda su furia *y 3 en 28 09 360, entonces, ante los ojos de Ichigo, el desierto que rodeaba los restos de las noches brilló con un blanco pálido brillante, que luego armonizó con el resplandor de la luna llena roja antes de que la luz ascendiera hasta el distante objeto celestial y luego descendiera a las manos de Baragain antes de ser absorbida por sus propios huesos. Cuando el mundo apenas comenzaba a existir, los Hoyous fueron de las primeras entidades en emerger, monólogó Barragán mientras las energías blancas continuaban fluyendo hacia él.
Y, con su ansia de almas y poder, consumen a todo el que los rodea. Ya sean hombres, bestias, o incluso ellos mismos. Su túnica comenzó a blanquearse. Hasta que finalmente muchos de ellos se fusionaron en uno solo. El primer Menoles, tan grande y poderoso que el mundo mismo se estancó con su sola presencia. Los huesos del rey comenzaron entonces a ennegrecerse. Tan grande era su poder que se decía que el rey surgió por la voluntad del mundo de romper las ataduras que lo dominaban, y tras su derrota, su cuerpo se redujo a incontables granos de arena que se extendieron por el viejo mundo y, al dividirse en tres, esos mismos granos de arena del gran Menues se almacenaron en el propio Equomundo. Entonces, tras absorber las últimas energías, Barragán se gira para encarar a Ichigo, quien abre los ojos de par en par, aterrorizado. Bastolorde se transformó de un orgulloso rey real en llamas, decorado en oro, en un espantoso papa, con cuerdas blancas que parecían hechas de niebla sólida, huesos esqueléticos negros que parecían hechos de alquitrán, y su pecho y ojos brillaban con un rojo carmesí infernal. Lucía 2 pendientes de platino y una mitra a juego en la parte superior de su cráneo. Y durante los últimos 30 años he filtrado mis energías en sus restos a través del desierto de arena blanca de Hueco Mundo para finalmente asimilarlos en los míos. Su poder espiritual, pensó Ichigo con temor. Está al mismo nivel que el Iwatch de mi mundo cuando absorbió el rayo. Entonces intentó con todas sus fuerzas romper el sello de nuevo. Tengo que salir de aquí cuanto antes. Si no, todos en la sociedad de almas estamos perdidos. Barragán entonces observó al Shinigami continuar luchando por salir de su encarcelamiento y le dirigió una mirada que casi parecía lástima. Ese niño está diseñado específicamente para someter incluso a Iwatch en la cima de su poder. Así que, por supuesto, haría lo mismo con sus rivales. Luego se acercó a Ichigo y le levantó la mano de hueso negro sobre la cara. Pero claro, si me equivoco. Entonces, antes de que Ichigo cuestionara qué hacía Barragán, el rey Oyou posó su mano derecha sobre el rostro del joven, y como el Shingmai ya no contaba con su enorme poder espiritual para protegerlo, el adolescente no pudo hacer más que gritar desgarradoramente mientras su cuerpo envejecía rápidamente. 115. El soberano que permanece en pie siguiente cuando Gremi sintió que el poder espiritual de Ichigo disminuía, corrió de inmediato al centro de las noches, terminó sus asuntos con Arturo y llegó segundos después. Su corazón casi se detuvo de horror ante lo que vio. No solo el patio estaba completamente demolido, sino también la mayoría de las fortalezas circundantes. Sin embargo, el rey hueco no aparecía por ningún lado mientras Ichigo permanecía prisionero dentro de una estatua gris con forma de púas que flotaba sobre el suelo en ruinas. Sin embargo, justo antes de que Gremi pudiera tocar o incluso intentar tocar el sello, sintió otra presencia detrás de él. Uno que no se parecía a nada que hubiera sentido antes y mucho más oscuro y retorcido que cualquier Oyou al que se hubiera enfrentado alguna vez. Vaya, qué grata sorpresa, murmuró alegremente la voz de Urahara Kisuke mientras caminaba frente a Gremi. No pensé que Barragán aceptaría mi petición y no mataría al chico cuando tuviera la oportunidad. Luego sonrió con malicia. Pero te lo agradezco mucho. Gremi miró a Kisuke amenazadoramente y luego conjuró la lanza de Marte en su mano. No sé quién eres, pero estás loco si crees que dejaré que te lleves a Ichigo. Kisuke se rió entre dientes y comenzó a caminar hacia Gremi, solo para detenerse cuando un rayo de energía se disparó cerca de sus pies. Que seamos dos, anunció Lille Barrow desde lo alto de un pilar en ruinas. Su fusil aún humeaba por el disparo. Kisuke miró entonces a los dos guardias imperiales y sonrió divertido. Saben que si alguno de ustedes estuviera en plena forma, ambos estarían bien. Pero dado lo exhaustos que están todos. Entonces desenvainó su zanpakuto de debajo de su ari dorado. Ninguno de ustedes sería capaz de hacer nada. Clavó su espada en el suelo, y en un instante, cientos de figuras con máscaras blancas aparecieron de repente y rodearon a Gremi y Lille. Entonces, antes de que ninguno de los dos Kinki pudiera reaccionar, fueron atados de inmediato por innumerables cadenas negras que salían de las mangas de hombres misteriosos. Esto, de alguna manera, también impide que los guardias imperiales activen sus Schrifts, e incluso cuando Gremi y Lille intentan liberarse de las cadenas con su presión espiritual, se mantienen firmes. Incluso a un Sternritter le costaría mucho romper una sola de esas cadenas, y mucho menos cientos de ellas atadas a ambos a la vez, y aunque no dudo de que individuos poderosos como ustedes las romperían con el tiempo, luego brilló y se acercó al Ichigo sellado. Para entonces, Kurosaki y yo nos habremos ido hace mucho.
Gremi y Lille entonces miraron con desesperación mientras intentaban luchar con más fuerza contra las cadenas, y aunque comenzaron a crujir y doblarse, todavía no fue suficiente para romperlas. Sin embargo, justo antes de que Kisuke pudiera tocar el sello, él y todos los enmascarados se congelaron repentinamente ante los ojos de Lille y Gremi, dejándolos atónitos y confundidos por lo sucedido. Pero, desde la perspectiva de Kisuke y su subordinado, vieron y sintieron cómo docenas de espadas los apuñalaban, cada una atravesándoles cada articulación del cuerpo. «Eres tan ingenioso como siempre, Kisuke Urahara», dijo una voz suave desde la nada hasta que el aire se desvaneció para revelar a Aizen Sosuke. Vestía la misma ropa que Urahara y no vestía sus uniformes. Llevaba el cabello castaño peinado hacia atrás con gel y una zanpakuzen dibujada en su mano derecha. Pero para Gremi y Lille Barrow, lo más impresionante del hombre era que su presión espiritual estaba aproximadamente al mismo nivel que la de los comandantes con los que acababan de luchar. Kisuke, sin embargo, gruñó molesto. «Me sorprende que te arriesgues tanto, Sosuke», espetó en voz baja. «Con lo cauteloso que sueles ser». El castaño sonrió con picardía. «Y si no me hubiera arriesgado tanto, Kurosaki ya estaría bajo tu custodia, fuera del alcance de cualquiera». Levantó su zanpakuzen y, un instante después, abatió a los cientos de enmascarados que encadenaban a los dos guardias imperiales, deshaciéndoles las ataduras, antes de aparecer inmediatamente frente a Kisuke y clavarle el filo de su espada justo en el cuello. Su expresión ahora es completamente seria. «Así que, por desgracia, tendrás que regresar sin nada». Urahara le dedicó a su antiguo colega una sonrisa cómplice. «Sabes perfectamente que esto solo retrasará lo inevitable, sin importar lo que hagas o lo que ese chico logre», dijo con tono amenazador mientras miraba fijamente a Aizen a los ojos. «Porque al final, se vengará». Aizen entonces enfocó su mirada en Kisuke. «Tal vez». Luego cortó la cabeza del hombre rubio limpiamente de su cuello mientras el cuerpo se desplomaba en el suelo y la sangre se derramaba del muñón. Pero hoy no, luego limpió la sangre de su espada mientras el cuerpo de Kisuke se desmoronaba en polvo rojo y negro antes de desvanecerse. Con el resto de la máscara, los cuerpos de los hombres siguieron su ejemplo. Lille Barrow luego se acercó al Shinigami, quien los rescató. «Sosuke Aizen, estoy sorprendido pero agradecido de que hayas usado tus poderes para salvarnos, pero ¿cómo supiste que necesitábamos ayuda?» Aizen sonrió con sorna. «Digamos que tenía sospechas desde que supe que Kurosaki fue a luchar contra Barragán». Miró al niño foca. «Y ahora parece que tenían razón». Lille Barrow entonces fijó su mirada en el sello. «También significa que los rumores de que los Shinigami se involucran con los Oyous son ciertos, o al menos respecto al Gotei 13. Luego miró a Aizen. «Pero bueno, ¿puedes deshacer este sello?» Aizen entonces colocó su mano derecha sobre la cruz de hueso flotante y sonrió. El Kido de Kisuke, aunque poderoso, es fácil de descifrar cuando se analiza adecuadamente, y por suerte para nosotros. Su técnica no ha cambiado mucho en los últimos 200 años. Entonces consagró su poder espiritual en el sello, que brilló de rojo a naranja antes de descascarillarse y desmoronarse en el aire. Sin embargo, tras el sellado, Aizen, Gremi y Lille se quedaron horrorizados al ver a Kurosaki Ichigo no como un adolescente de 18 años, sino como un hombre mayor de casi 90 años. Con su cabello anaranjado ahora canoso, su cuerpo musculoso se había marchitado considerablemente y las arrugas le marcaban el rostro. Ichigo entonces miró a los tres y les dio una sonrisa de remordimiento, que también mostró que le faltaban algunos dientes frontales. «Lo siento chicos», dijo con voz débil y ronca, «pero parece que cometí un gran error». Mientras tanto, dentro de la sociedad de almas, cada alma del reino sintió una oleada masiva de poder espiritual, oscura, amenazante y devastadora. Esta se intensificó cuando un gran descorrer se abrió ante el Silvern. Estaba protegido por 72 barreras, el doble de robustas que la barrera Sekeshi que rodeaba la ciudad plateada, lo que dificultaba incluso el paso a los mejores espada y a los comandantes. Sin embargo, cuando Barragán salió del portal, ni siquiera hizo un gesto al acercarse a las barreras. Todas envejecieron hasta desaparecer en segundos ante su presencia, antes de finalmente llegar al frente del Silvern. Donde lo estaba esperando el rey Kinki. Banda sonora de elección Dios destrozando estrella, han pasado más de 60 años, Iwachi anunció Barragán mientras sus ojos rojos y vacíos miraban fijamente al anciano rey. Y así fue como crecí más allá de los límites de mi forma hueca. Has seguido debilitándote hasta convertirte en una sombra de lo que fuiste.
Iwatch permanece en silencio mientras mira sin miedo a los brillantes ojos carmesí de Barragán. Y tú eres tan arrogante como siempre. Si de verdad crees que tu nueva forma y poder pueden incluso contra una simple sombra de mí, miró con furia al rey hueco mientras sus iris se dividían en tres. Y creo que es hora de que recuperes tu lugar. Luego, un segundo después, el cuerpo de Barragán explotó en un estallido de luz resi azul mientras Iwatch miraba impasible y desactivaba su todopoderoso. Pero entonces se quedó sin aliento, conmocionado, al sentir que el rey hueco estaba repentinamente detrás de él, completamente curado. Iwatch se dio la vuelta rápidamente y retrocedió. HMPH, mi lugar, se burló Barragán. Llevo demasiado tiempo establecido en mi lugar y bajo tu sombra. Extendió la mano y formó un gran negro de batalla con el miasma negro, parecido al alquitrán, que constituía su cuerpo. Y al derribarte, me acercaré un paso más a la posición de todos los demás. El rey hueco blandió su hacha y desató una gigantesca ola de la sustancia oscura que pudrió el puente donde se encontraba Iwatch, obligándolo a usar el paso volador para evadirla. Así que puede recuperarse de un golpe incluso del todopoderoso revirtiendo el tiempo, y gracias a eso, obtiene inmunidad temporal, analizó el rey Kinky antes de materializar una gran y elegante espada ancha de Reisi en sus manos. Entonces no hay nada que hacer. Tendré que enfrentarlo con fuerza bruta. Entonces apuntó con su arma a Barragán y atrapó al temible señor Basto en un brillante muro circular azul, mientras atraía parciales espirituales por todo el reino de la sociedad de almas. Göttliche Kunst. Elige su Verum. Arte divino Santa Purga, Iwatch gritó, y al instante siguiente, un enorme rayo de luz se disparó desde abajo y por encima del círculo. Con tal fuerza, dividió todas las nubes del cielo, desde los confines de la atmósfera del reino hasta la superficie. El rey Kinky esperaba que Barragán revirtiera el tiempo para sanar. Pero su sorpresa fue que el rey hueco salió tranquilamente del rayo de luz sin sufrir daño alguno, y mientras Iwatch analizaba a Barragán, se dio cuenta de que estaba usando su envejecimiento no para revertir el daño recibido, sino para envejecer rápidamente el rayo de energía espiritual y el resi, reduciéndolo a la nada en cuanto estuvo a punto de tocar el cuerpo del hombre esquelético. Me has subestimado, pero además, te sobreestimaste a ti mismo, dijo Barragán con franqueza. ¿Crees que al pillarme desprevenido usando tu todopoderoso, podrías aniquilarme con tus técnicas más poderosas?, dijo, entrecerrando los ojos. Pero, en realidad, solo usando tu todopoderoso puedes hacerme daño. Iwatch activó su todopoderoso una vez más y luego materializó varias mujeres gigantescas con alas y casco, cada una empuñando arcos y flechas de igual tamaño que se asemejaban a espadas. Si necesito que mi todopoderoso te humille de nuevo, que así sea. Anunció con valentía y luego señaló con la mano izquierda de Barragán. Arte divino. Asalto de valquirias. Göttlichear. Walkurenangreif. Anunció, y entonces todas las mujeres comenzaron a preparar sus arcos. Fuego. Ordenó, y todas las valquirias lanzaron sus flechas simultáneamente. Cada una con poder suficiente para devastar toda la superficie de la sociedad de almas de un solo golpe. Sin embargo, Barragán los contrarrestó simplemente desatando una ola mucho mayor de misamia que dispersó las flechas y las hizo explotar, esparciendo polvo de Reisi por todo el Silvern, que el rey del hueco dispersó rápidamente con una simple ráfaga de su presión espiritual. Solo para entonces notar que Iwatch estaba justo debajo de él con su espada lista, y antes de que pudiera reaccionar, el monarca Kinky apuñaló a Barragán en el estómago con su ancha espada, mientras el todopoderoso lo protegía del aura envejecida del hueco. Ahora veamos si puedes revertir esto. Gritó con jactancia antes de usar al todopoderoso para elegir un futuro en el que el cuerpo de Barragán se vaporizara por completo. Al hacerlo con un pensamiento, el rey hueco desapareció en un destello de luz y vapor. Pero justo cuando Iwatch estaba a punto de relajarse, sintió de repente que un hacha afilada se acercaba sobre él y de inmediato levantó su espada de madera para defenderse. Apenas pudo usar su presión espiritual para protegerse del efecto del envejecimiento. Siento decepcionarte, dijo Barragán con sarcástica compasión. Pero mientras mi mente y la presión espiritual dentro del Reisi de mi cuerpo permanezcan intactas, puedo revertir el tiempo indefinidamente. Observó al estresado y sudoroso Iwatch. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de ti.
Entonces, sin previo aviso, Barragán aumentó su presión espiritual hasta el punto de que logró cortar la espada ancha de Iwatch y vencer la resistencia del propio Todopoderoso, cortando profundamente el pecho del monarca, provocando que sangrara horriblemente por un gran corte en su pecho y haciéndolo colapsar del cielo antes de formar una plataforma de resi para aterrizar. ¡Qué lástima!, espetó Barragán con desprecio. Desde la última vez que nos enfrentamos. Podrías fácilmente anular mis poderes con el tiempo con solo saber de ellos, y ahora necesitas todo lo que tienes para evitar morir ante ellos. Luego miró fijamente a Iwatch. No me extraña que envíes a esa niña a enfrentarme cuando ya no puedes. Iwatch respiró lentamente mientras se levantaba con paso firme. No creas, que no he previsto este resultado, Barragán. Entonces se irguió por completo para conjurar barras con números romanos en su mano derecha, y luego procedió a usarlas para curar sus heridas por completo. Porque mientras ese niño siga respirando, el reino santo prosperará. Luego levantó su mano izquierda. Göttliche Kunst. Schwerter des Heiligen. Arte divino. Espadas de lo sagrado, anunció, e inmediatamente, 7 enormes espadas se materializaron y rodearon a Iwatch. Pero en lugar de estar hechas de simple resi brillante, cada una era sólida, elegantemente diseñada e incrustada en metales de plata, oro y platino, irradiando un poder mucho más potente que las flechas que disparó contra Barragán. Aunque me caiga. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.